David Hume veía la política como un reflejo de lo más esencial en la naturaleza humana. No la consideraba un artificio creado por unos pocos, sino un escenario donde todos, consciente o inconscientemente, jugamos. Para él, las habladurías y las intrigas en los pasillos del poder no eran defectos accidentales, sino expresiones inevitables de nuestra tendencia a competir, desconfiar y buscar ventaja. Cuando escuchaba los rumores de Londres en pleno siglo XVIII, Hume no los despreciaba como simples chismes, los interpretaba como piezas de un tablero de ajedrez donde cada palabra lanzada tenía intención estratégica. Así, cada murmullo político no era ruido irrelevante, sino un movimiento calculado. ¿Y qué ocurre en un tablero de ajedrez cuando subestimamos una jugada aparentemente inocente? Exacto, la partida cambia por completo. Esa es la idea central de Hume sobre la política como juego inevitable de la condición humana. Hume empleaba la analogía del ajedrez porque esa disciplina mostraba un orden interno implacable. Ninguna pieza actúa por azar, cada movimiento tiene consecuencias previsibles y a la vez impredecibles si falta información. Trasladado a la política, significa que un discurso, un rumor o un decreto nunca son incidentes aislados. Funcionan como un alfil que bloquea, un caballo que sorprende o una reina que irrumpe en un flanco. Para él, lo fascinante era cómo incluso las habladurías aparentemente insignificantes podían alterar alianzas, derrumbar gobiernos o encender revoluciones. El público veía conversaciones en tabernas, panfletos y comentarios en cafés, pero Hume veía jugadas silenciosas que reorganizaban el tablero entero. Eso explicaba que políticos consagrados temblaran por rumores anónimos, porque intuían la capacidad de esos ecos para desatar un jaque mate político repentino y definitivo. La modernidad sorprende porque confirmamos lo que Hume intuía siglos atrás. Hoy un comentario en redes sociales puede crecer como avalancha y en horas derribar reputaciones políticas que tardaron décadas en construirse. Hume lo habría explicado como la naturaleza humana en acción, la inclinación a creer, repetir y deformar relatos que nos resultan excitantes. No es que la gente siempre busque la verdad, sino que busca emoción, curiosidad y resonancia personal. Y al igual que en una partida de ajedrez, una jugada arriesgada pero atractiva puede resultar más influyente que un movimiento lento pero correcto. Las habladurías no mueren porque tienen un poder psicológico irresistible. Funcionan como espejos que reflejan ambiciones y miedos. Para Hume, entender esto era clave, porque significa que ningún gobierno puede mantenerse estable ignorando la circulación constante de rumores y percepciones compartidas por la multitud. En su ensayo sobre la política, Hume explicó que las instituciones son tan frágiles como la confianza que las sostiene. Un sistema puede tener leyes escritas y ejércitos poderosos, pero si la gente empieza a creer que es ilegítimo, esas creencias actúan como un virus que lo corroe desde dentro. Solo basta un rumor para acelerar el desgaste, del mismo modo que una mala jugada en ajedrez puede arruinar una posición aparentemente sólida. Lo impactante es que Hume no culpaba únicamente a los líderes. Él observaba que la misma naturaleza social lleva a las masas a participar. Esa participación ocurre no solo con votos o rebeliones, sino con la repetición constante de habladurías que modifican el clima de la opinión colectiva. Dicho de forma sencilla, cada conversación podía ser la semilla de una fractura política mucho mayor de lo que cualquiera sospechaba en su origen. Si pensamos en los enormes cafés de Edimburgo o Londres en plena Ilustración, vemos claramente cómo funcionaba este mecanismo. La gente se reunía para leer panfletos, murmurar sobre las decisiones del Parlamento y discutir la conducta del rey. Hume observaba esos ambientes con ojos analíticos y reconocía que allí se libraban batallas invisibles. Cada frase cargada de ironía, cada sátira publicada, tenía efecto político. Los cafés eran el equivalente a los foros digitales de hoy. La política palpita donde las personas intercambian relatos, ya sea con tinta y papel o con pantallas y memes. Y lo curioso es que, para Hume, esta circulación de rumores no era un detalle marginal de la vida pública,
sino el corazón de cómo se forma, se erosiona o se legitima el poder. Palabra por palabra, la política se mantenía o se derrumbaba frente a esos relatos compartidos. Hume insistía en que lo fascinante de las habladurías no es su veracidad, sino su efecto. Podían ser totalmente falsas y aún así remodelar decisiones de Estado. Esto lo hacía más parecido a un juego de percepción que de hechos. Pensemos en un rey que sospecha de una traición inventada. Aunque esa traición no ocurra, las medidas preventivas que adopte alterarán el curso de la política. Igual que en ajedrez, la amenaza a veces importa más que el ataque real. Esa era la paradoja central que Hume detectaba. Los rumores pueden ser más decisivos que los decretos. Los gobernantes que lo ignoraban pagaban las consecuencias. En cambio, los que entendían que la política depende de narrativas compartidas se convertían en maestros estrategas, no porque controlaran la verdad, sino porque influían en lo que la gente aceptaba como posible o inevitable. Lo impactante es que Hume no lo describía con desesperanza, sino con una claridad casi matemática. Para él, la política era un campo donde la regularidad de la naturaleza humana aseguraba que estos patrones se repitieran una y otra vez. En cada época, bajo diferentes monarcas o repúblicas, la misma dinámica volvía a aparecer. Rumores que iniciaban guerras, comentarios que forjaban alianzas, habladurías que destruían reputaciones. Esto prueba que la política nunca es solo instituciones formales, sino que se entrelaza con la psicología del rumor. Basta mirar a la antigua Roma. Un simple comentario sobre la fidelidad de César o la ambición de un senador podía encender tumultos. El paralelismo es perfecto con lo que Hume veía en su tiempo. No era pesimismo, era diagnóstico, porque sabía que negar el poder de la habladuría era subestimar el motor invisible de los cambios políticos. Un detalle que muestra la audacia de Hume es que comparaba la política con un ajedrez que nunca termina. En esa partida no se llega a un jaque mate definitivo porque apenas culmina una jugada, la dinámica vuelve a recomenzar. El rumor derrotado hoy florece en otra forma mañana. El gobernante que neutraliza un ataque mediático pronto enfrenta otro distinto. Esta visión era radical porque desafiaba la ilusión de que exista estabilidad perpetua. Para Hume, esperar el fin del juego político era tan ingenuo como esperar que los jugadores de ajedrez terminen una partida y guarden el tablero por siempre. La condición humana asegura que siempre habrá otra ronda. Y cada nueva ronda retoma las leyes de percepción, confianza y rumor, demostrando que la política nunca se resuelve, solo se transforma bajo las mismas reglas recurrentes. Lo más curioso es cómo Hume veía estos procesos conectados con pasiones universales. El deseo de destacar, la vanidad de ser escuchado y el miedo a perder posición se transforman en combustible para rumores políticos. Un ciudadano del siglo XVIII repetía una historia porque le hacía sentir informado, tal como hoy alguien comparte una noticia dudosa en redes para parecer más perspicaz. En ambos casos, la motivación no es estrictamente la verdad, sino la emoción, y esa emoción encadena movimientos en el tablero. Lo que comienza como un simple comentario de sobremesa puede terminar influyendo en votos del Parlamento o decisiones militares. Hume mostraba que la política está menos gobernada por decretos racionales de expertos y más por esas corrientes sutiles de emociones compartidas que se amplifican como ondas invisibles y luego explotan en consecuencias visibles y dramáticas. Hume desconfiaba de la idea de que un pueblo obedece solo por temor a la fuerza. Decía algo mayor: la obediencia se sostiene gracias a la costumbre y a la opinión predominante. Si la opinión cambia, como cambia la dirección de un rumor, entonces la obediencia se derrumba. Lo fascinante es que esto colocaba a la habladuría en el centro de toda teoría política. No era entretenimiento menor, era el verdadero campo de batalla. Hoy lo llamaríamos la lucha por controlar la narrativa. Pensemos en un gobierno que gasta millones en ejército y policía. Puede parecer invencible. Sin embargo, si la opinión pública se vuelve en su contra con la misma potencia que un rumor viral, ese poder se disuelve. Para Hume,
La política basada únicamente en la fuerza era siempre un castillo de arena expuesto a la marea imparable de la conversación popular. Otra de las observaciones impactantes de Hume es que incluso los políticos más racionales se ven atrapados en esta dinámica. Creen actuar con prudencia, pero terminan respondiendo compulsivamente a percepciones. Un rumor los obliga a dar explicaciones urgentes, a modificar estrategias o a exhibir gestos públicos que nunca habían planeado. Así, el gobernante no solo mueve piezas, sino que se mueve porque el rumor lo empuja. Esto muestra una paradoja. Lo que parece control total en realidad es reacción encadenada. La política es menos soberanía absoluta y más baile con narrativas colectivas. El político cree guiar, pero en realidad sigue los compases de una música invisible hecha de conversaciones, sospechas y relatos populares. Hume lo ponía en términos de inevitabilidad. Nadie escapa de esa ley psicológica, ni reyes ni plebeyos. Si miramos retrospectivamente, vemos cómo Hume anticipaba nuestro presente mediático. Hoy se habla de la postverdad, de rumores que sustituyen hechos, de narrativas que importan más que las pruebas. Pero Hume ya lo había intuido al notar que los seres humanos no requieren evidencias sólidas para rehacer la política, solo necesitan creencias compartidas. En su siglo, panfletos anónimos bastaban para mover multitudes. En el nuestro, un tuit basta para desestabilizar una campaña presidencial. Este patrón se repite porque tiene raíces en la naturaleza humana. La credulidad, la pasión y la necesidad de pertenecer hacen que los rumores circulen sin freno. Y una vez que circulan, generan realidades políticas. Lo impactante es que Hume no solo lo vio, sino que lo explicó como ley inherente al modo en que nos relacionamos colectivamente. Hume proponía una mirada pragmática frente a esta realidad. No servía de nada indignarse contra los rumores ni pretender un sistema político inmune a ellos. Lo que funcionaba era entender su lógica, anticipar sus efectos y aprender a manejarlos como movimientos inevitables en el tablero. El político que desprecia las habladurías se convierte en jugador ingenuo, expuesto a perder partidas cruciales. En cambio, el político que sabe que cada conversación tiene impacto, descubre terrenos estratégicos invisibles para los demás. Un ejemplo histórico claro está en Luis XV de Francia, cuyo reinado no colapsó por derrotas militares, sino por la erosión de su reputación. Los rumores sobre su vida privada generaron tanto descrédito que el trono parecía tambalear, mostrando cómo un susurro en palacio podía ser más corrosivo que 1000 cañones en el campo de batalla. Vista desde esta perspectiva, la política es un ajedrez infinito donde las habladurías son piezas ocultas que descontrolan a los jugadores. Hume nos legó una advertencia: ignorarlas es conceder ventaja al rival invisible. Entenderlas no significa celebrarlas, sino aceptar que son reflejos insuprimibles de quienes somos. Cuando se desata un rumor, lo que realmente estamos contemplando es la manifestación visible de necesidades psicológicas y pasiones colectivas que tienen tanta fuerza como las instituciones oficiales. Nunca deberíamos pensar en la política solo como elecciones, leyes y discursos formales, sino como la concatenación de pequeños gestos cotidianos, palabras repetidas y relatos multiplicados. Esa mirada nos cambia la percepción. Lo que parecía trivial revela ser decisivo, y lo que parecía estable puede tambalearse con una sola frase multiplicada por la fascinación colectiva.